buenos días, bienvenidos al módulo 5, Ética e Integridad en la Actuación Legislativa. El día de hoy vamos a dar inicio con un concepto general sobre la ética. ¿Qué entendemos por ética? Ética es las ramas más importantes de la filosofía que tiene que ver con conceptos como la moral, valores y la cultura principalmente, y se destaca al momento de tomar decisiones. Nos preguntamos dónde encontramos a la ética. La ética la encontramos todos los días en nuestra vida, en los diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito personal, en el ámbito social y en el ámbito profesional. El día de hoy vamos a estudiar más a profundidad con lo que respecta al ámbito profesional como servidores y funcionarios públicos. Y para ello es importante que tengamos un código de ética de la función pública. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos una moral distinta y una costumbre distinta. Es entonces que tiene que haber un marco legal que regule todas estas conductas de una forma uniforme. Entonces, el código público va a prevenir la corrupción, previniendo, disuadiendo situaciones que induzcan a la violación de los deberes. Es importante tener claro quiénes son funcionarios públicos y quién es servidor público. Es así que la ley 27.815, que es la ley de ética del funcionario, nos define quiénes son. Vienen a ser todos aquellos empleados de la administración pública, independientemente de su modalidad, ya sea contratado, nombrado, destacado, va a ser servidor público. Esto está regulado en el artículo 4 de la ley 27.815. Principios de la ética en la función pública. Vamos a describir cada uno de ellos. Ustedes pueden observar en la pantalla cuáles son los principios que son la base, viene a ser la base principal que va a regir este código de ética y el actuar de cada uno de los servidores públicos. Vamos a iniciar con lo que es el respeto. El principio del respeto es un principio eminentemente fundamental, pues todo servidor público tiene que respetar las leyes y la Constitución. Además de ellos, los diferentes procedimientos administrativos dentro de su institución tiene que tener un cumplimiento estricto a cada uno de ellos. Por ejemplo, un trabajador del Congreso de la República que desea salir de vacaciones tiene que cumplir los procedimientos establecidos dentro de la administración. Asimismo, un jefe que recibe una denuncia tiene que cumplir con el debido procedimiento para determinar una sanción. Todo esto nos va a conllevar al cumplimiento de un debido cumplimiento del principio del respeto. Otro principio que podemos observar es la probidad. La probidad tiene mucho que ver con ser un servidor público honrado, honesto, que sea probo, ¿no? Y que vaya a cumplir con este principio que es fundamental. En cuanto a la eficiencia tiene mucho que ver con la calidad, con desempeñar tu cargo en unos estándares adecuados y con la calidad que corresponde al encargo que se te ha encomendado. Un asesor del Congreso de la República debe cumplir la elaboración de un proyecto de ley que se le encarga o un dictamen en cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el marco legal que se establece, y asimismo tiene que tener competencia. ¿Y eso qué es lo que debe hacer un funcionario? Es capacitarse de manera permanente para cumplir estas tareas de manera efectiva, ¿no? Entonces es tan importante cuando uno desempeña una función, sobre todo dentro del Parlamento, cumpliendo estas tareas, como cuando te encargan de hacer un proyecto de ley, tiene pues que evitar señalar los autores, tiene que hacer una buena exposición de motivos y evitar o infringir algo que contravenga lo establecido, y esto nos da que un trabajador va a ser eficiente.
En cuanto al principio de la idoneidad, va a estar ligado mucho a que este trabajador servidor público tiene que ser la persona adecuada, correcta, para desempeñar cierta función. También tiene que ver que esté capacitado y tiene que tener, que no tenga ninguna vulneración a la forma legal ni al tema técnico, es decir, tiene que cumplir con ambos requisitos. Por ejemplo, no podemos tener a un funcionario, un asesor que sea de la Comisión de Ética cuando tiene muchas denuncias, ¿verdad? El funcionario tiene que ser idóneo para dicho cargo. La veracidad es la transparencia, es la verdad. La lealtad y la obediencia. Tiene que ser leal a su institución donde labora, tiene que respetar las jerarquías y ser siempre obediente y leal. Un principio que también es importante que ustedes tengan en cuenta dentro del grupo humano que elaboran es la justicia y la equidad. ¿Por qué la equidad? Cuando se tiene ciertas tareas dentro de un grupo, se tiene que haber una distribución equitativa entre los trabajadores. Debe haber ese compromiso del trabajador, pero siempre respetando la equidad entre cada uno de ellos. Y como servidores y funcionarios públicos, también tenemos que actuar con justicia. No podemos ser injustos, tenemos que pensar también en la ciudadanía, en la población, en los demás. Por ejemplo, un poblador que viene desde Huancayo y quiere ser atendido por la Comisión de Pueblos Andinos y no ha pedido cita, entonces nosotros ¿qué hacemos? Tenemos que ver de qué forma puede ser posible que se le atienda, y si en ese momento es imposible que lo reciba el congresista, puede atender el asesor principal, el asesor 2, o algún servidor dentro del grupo de esta comisión y poder atenderlo para que no se cometa una injusticia de una persona que viene desde tan lejos por una atención. Entonces, estos principios que hemos comentado de manera pequeña ahora, son aquellos que van a regir de forma fundamental dentro de la ética de la función pública para todos los trabajadores y servidores públicos. El código establece principios, pero también nos señala cuáles son las prohibiciones, es decir, qué no puede hacer un trabajador, un servidor público dentro de su trabajo, dentro de la institución. Mantener interés de conflicto. Un trabajador del servicio parlamentario, ya sea de confianza o nombrado, tiene que respetar esto y evitar mantener un conflicto, un interés de conflicto. Es decir, buscar algún beneficio propio, porque siempre es claro que son trabajadores al servicio de la comunidad, del pueblo. Entonces, no puede tener un aprovechamiento particular ni a terceras personas. Por ejemplo, un asesor de la Comisión de Educación tiene a su hermano postulando a un CAS en el ministerio. No puede hacer una llamada o no puede hacer algún acto que vaya a beneficiarse él mismo o a una tercera persona. O una persona que tiene un interés particular no puede estar de esa comisión por un tema de ética. Otra prohibición que está expresa es obtener ventajas indebidas. Como trabajadores y servidores públicos, el interés siempre tiene que ser de la población y el interés es común antes que el particular. Ahí se escucha a veces que ciertos trabajadores podrían haber cometido algún tipo de ventaja, ya sea económica, política, dentro de un lugar que están ocupando. Esto está prohibido
esto va contra la ética, contra las buenas costumbres, entonces se tiene que evitar obtener ventajas indebidas, ya sean económicas, ya sean políticas. Realizar actividades de proselitismo político. Si bien es cierto, el Parlamento de la República es una institución netamente política, dentro del servicio parlamentario, de los despachos o de las comisiones, hay funcionarios y servidores públicos que desarrollan trabajos técnicos, entonces se tiene que utilizar la especialización para tener el trabajo técnico con eficiencia, con calidad, y no desarrollar proselitismo político dentro de la oficina y en horarios de trabajo. Hacer mal uso de información privilegiada. Se debe tener en cuenta que la información trabajada dentro de la institución, ya sea dentro de un despacho, dentro de una comisión investigadora, dentro de una comisión especializada, debe ser guardada con mucha discreción y no puede estar compartida a terceros, ya sea algún amigo o alguna entidad fuera. Debe cuidarse mucho el tema de la información en beneficio de la institución. En cuanto a presionar, amenazar y acosar, evidentemente son prohibiciones técnicas que no debería pasar, así sea que exista En cuanto a la prohibición ética sobre presionar, amenazar y acosar, debemos tener mucho cuidado de esta prohibición, mucho menos ha habido casos en que existen a veces presiones de los superiores hacia otros ciertos trabajadores, o a veces el acoso, ¿no? El acoso puede ser laboral, puede ser de otro índole, más ahora que hay el trabajo remoto, debe tratar de respetarse el horario del trabajador, respetar un poco el espacio y cumplir con todos los estándares de un trabajo con el respeto hacia nuestros demás compañeros y buscar el trabajo pues en armonía dentro del grupo que nos desempeñamos. Es así que estamos comentando que la ética es muy importante, que exista un marco, una guía, una pauta, como ya hemos comentado anteriormente, para los funcionarios y servidores públicos del Estado. Pero también es importante que exista un marco normativo para los congresistas de la República. Y es así la importancia de la ética en la función pública y en el Congreso de la República. Para ello vamos a comentar un poco cuáles son las funciones del congresista de la República. La función del congresista, ustedes ya saben que es a tiempo completo. Está prohibido desempeñar cualquier cargo, ejercer otra profesión durante horas del Congreso. Eso es muy importante, ¿no? El trabajo del Congreso es a exclusividad, salvo las excepciones dadas por ley. El Congreso es soberano en sus funciones, tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política, así lo señala el artículo 3 del reglamento del Congreso. Y aquí lo más importante es que existe dentro del Congreso un código de ética parlamentaria. El congresista de la República, en su conducta, el congresista es ejemplo de vocación de servicio y su compromiso con los valores inspira un Estado democrático y de derecho. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es el artículo 1 y que es fundamental. Que el congresista está para servir a la nación, a la población, está al servicio del país. Y además
que su vocación es al servicio del país y representa a la nación. En cuanto a los fines de la función pública, son al servicio de la nación, y esto está de conformidad con la Constitución Política del Perú y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando los recursos públicos conforme a lo que dispone la Ley Marco de Modernización y Gestión del Estado. Nuevamente vamos aquí a recalcar lo que es la función del congresista, que es a tiempo completo, le está prohibido desempeñar cualquier cargo, cualquier función u oficio durante horas de funcionamiento del Congreso. Las funciones del congresista de la República, como ustedes bien conocen, es legislar, representar y la fiscalización, que viene a ser el control político. Bueno, y adicionalmente también hay funciones especiales que les son encargadas. Vamos a desarrollar de manera general, porque ustedes conocen perfectamente cuáles son las funciones. Dentro de la legislación, elabora, interpreta y modifica y deroga leyes. Ustedes, como servidores o funcionarios públicos, preparan los proyectos de ley. Luego estos van a la comisión realizada para un mejor estudio, piden las opiniones y posteriormente, una vez aprobada, es debatida en el Pleno del Congreso de la República. Ustedes perfectamente conocen lo que es la función legislativa. Otra función fundamental es la función de representación. Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Y en cuanto al control político, fiscaliza pues todos los actos de gobierno del Poder Ejecutivo. El congresista permanentemente va fiscalizando cómo se va comportando el Poder Ejecutivo en diferentes materias, ya sea en materia de salud, materias económicas, en cuanto a las materias de trabajo y en las diferentes que compone el Poder Ejecutivo, ¿no? Esa es una función inherente del congresista de la República, establecido pues en el reglamento del Congreso de la República. Adicionalmente, tiene unas funciones especiales que son las de nombrar al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, designa al Contralor y a los directores del Banco Central de Reservas. Entonces, ya entrando un poco más a lo que es el Código de Ética en el Parlamento peruano, este está compuesto por principios, deberes y prohibiciones. El Código de Ética Parlamentaria nos señala qué actitud debe tener el congresista de la República. El congresista, como ya lo hemos comentado, debe ser ejemplo de vocación de servicio al país. ¿Qué quiere decir esto? Y compromiso de los valores de un Estado democrático de derecho. El congresista tiene que buscar el interés de la ciudadanía y de la población y estar al servicio de ellos, por eso dice que es a tiempo completo. Y buscar el beneficio, el interés general y no el interés particular. Debe realizar su labor teniendo como base los principios de lealtad al grupo que representa. Qué importante es este artículo 2, la lealtad al grupo que representa, ¿no? Es decir, tiene que ser leal, consecuente con el grupo con el cual él ha ingresado al Parlamento. También tiene que tomar en cuenta la honradez, la veracidad, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la democracia, el bien común, integridad, objetividad y justicia. Son
principios que ya lo hemos explicado anteriormente y que también los encontramos como base dentro del Código de Ética Parlamentaria. No debe cometer actos de corrupción. La corrupción, pues, es el abuso del poder, ¿no? Que puede tener un funcionario, un congresista. No debe ejercer el poder público para la obtención de un beneficio, ya sea particular o para un tercero. Vamos a conversar un poco con respecto al artículo 4 del Código Parlamentario, en el cual vamos a preguntarnos, ¿qué debe tener el congresista de la República? Debe respetar la investidura parlamentaria, no debe tener una conducta que atente contra el orden público y las buenas costumbres. Qué importante. Ahora que estamos en una pandemia, los congresistas son los que deben respetar los protocolos, deben ser los primeros que dan la buena imagen, ¿no? Por ejemplo, un congresista que se va a hacer un pago al banco, debe respetar la cola, debe ser el ejemplo, ¿no? Debe ser el ejemplo, su conducta tiene que ser, pues, el primero que da el ejemplo. En el ejercicio de sus funciones no debe realizar ante entidades del Estado. No debe declinar atenciones que pueda ser un medio en el desempeño de sus funciones. No puede pretender trato preferencial para trámites personales o familiares. Esto es lo que les estaba comentando. Ellos deben ser los primeros que den el ejemplo, ¿no? En las colas, ahora con la pandemia, en el uso de los protocolos. Deben ser responsables de todo documento que firman y sellan. Efectivamente, si bien es cierto, tienen todo un equipo técnico que los asesora y que los acompaña, ellos son responsables de cada documento. No pueden tener a su cargo un empleado ad honorem, ya sea en el servicio parlamentario o en las comisiones, porque ellos ya tienen un despacho asignado que está compuesto, pues, por el asesor 1, el asesor 2, los técnicos, el asistente y el auxiliar. Fuera de eso, no está bien, pues, que tengan a un personal adicional en alguna de sus oficinas que no esté dentro de este grupo. Así como hemos comentado qué no debe hacer el congresista, también es importante conocer cuáles son los derechos del congresista, y más aún a ustedes como funcionarios y servidores públicos es importante que conozcan los derechos para que los puedan hacer de manera correcta. Primero, el congresista participa con voz y voto en el pleno y las comisiones. Es decir, ellos en las comisiones que integran, que son miembros titulares, tienen voz y también tienen voto. Y en el pleno también tienen voz y tienen voto. Proyectos de ley que contribuyan al desarrollo del país. Es un derecho del congresista de la República. Obviamente que ustedes conocen ya cuál es el procedimiento, que si bien es cierto el despacho elabora la iniciativa legislativa, luego va al grupo parlamentario para que lo puedan revisar y puedan luego emitir su informe y regresar, pues, al despacho para que ya pueda ser presentado y puedan sacar las firmas que corresponden. Presentar pedidos por escrito o atender. Regresa un ratito, por favor. Otro derecho de los congresistas es presentar pedidos por escrito para atender las necesidades del pueblo. Los congresistas representan a la nación, pero también tienen una conexión directa con la población electoral por el cual fueron electos. Ellos van a recoger en su semana de representación diferentes pedidos y estos pueden ser canalizados mediante documentos, oficios, para el seguimiento y la atención a los ciudadanos. Solicitar en caso de desastres naturales que el Poder Ejecutivo asista a la población damnificada.
Son derechos que los congresistas tienen inherentes a su cargo de congresista de la República y que ellos pueden o deben utilizar en el momento que ellos sea necesario. ¿Qué puede hacer un congresista para los ciudadanos? Este tiene mucha relación de cuáles son sus derechos. El congresista puede representar, y cómo te representa, va a escuchar tus preocupaciones y representa a todos los peruanos, ¿no? Te puede escuchar, la oficina pues, debería ser a puertas abiertas, recibir a las personas y escuchar los problemas y ver de qué manera lo puede canalizar. Legislar, lograr acuerdos con el resto de los colegas para proponer, revisar y aprobar leyes que beneficien al país. Qué importante es esto que dice aquí. Tiene que lograr acuerdos, porque efectivamente el Congreso en el cual tienes que llegar a acuerdos y consensos, porque no siempre van a coincidir todos con una fórmula legal. Puede haber aportes de diferentes bancadas, al final se llega a un consenso para que se pueda legislar en beneficio del país. Actuar con neutralidad. ¿Cómo representa al pueblo? Sus intereses personales deben quedar de lado, ¿no? Es importante, debe primar siempre el interés de la población, el interés general y no el interés particular. ¿Y qué más puede hacer? El congresista puede fiscalizar, investiga al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para que aseguren cumplan sus funciones. Los congresistas ven cómo está el avance de sus carreteras, o pueden fiscalizar diferentes actos, como hablábamos hace un momento, en el tema de salud, cómo están los hospitales, en los diferentes niveles del Poder Ejecutivo, a fin de brindar una mejor atención, hacer seguimiento en beneficio de la población. Entonces ya hemos conocido o hemos recordado, porque ustedes conocen perfectamente, qué es lo que puede hacer un congresista, y ahora vamos a comentar qué es lo que no puede hacer un congresista. Un congresista no puede ejecutar obras. Estas son funciones propias del Poder Ejecutivo, de los gobiernos regionales y municipales. Tampoco puede dar trabajo. El congresista no puede ayudar a terceras personas a encontrar un trabajo. No puede recibir dádivas, regalos, ni obsequios a cambio de algún tipo de gestión, ¿no? Eso no puede hacer. Influenciar en otros poderes del Estado. Un congresista no puede presionar al Poder Judicial, al Ministerio Público o a otras instituciones del Estado. Eso es algo que definitivamente un congresista no puede hacer. ¿Cómo trabaja el congresista para cumplir sus funciones? El congresista trabaja primero en sus oficinas congresales, como ustedes ya saben, es su despacho. Luego, en las comisiones, ellos son miembros titulares en las comisiones que ellos se inscriben, o también son accesitarios. También hay en otras comisiones que son las comisiones especiales. También trabajan dentro del grupo parlamentario y en el pleno, donde ellos tienen voz y voto para defender una iniciativa legislativa, para fiscalizar o para alguna forma donde puedan hacer escuchar su voz. Vamos a comentar, vamos a iniciar el capítulo de integridad, base fundamental en la lucha contra la corrupción. ¿Qué entendemos por la corrupción? La corrupción viene a ser ese uso o el abuso del poder público para la obtención de un beneficio privado. Esta es una definición que le hemos optado del Banco Mundial. En cuanto a la tipificación de los delitos a actos de corrupción en la función pública, esto está en el Código Penal y los voy a comentar de manera breve. Encontramos al peculado, delito sancionable con pena privativa de libertad, cuando el funcionario o servidor público se apropia o utiliza para su provecho o en terceros.
la negociación incompatible, delito sancionable con una pena privativa de libertad, cuando el funcionario o servidor público se apropia o utiliza para su propio provecho o en provecho de otro. Tráfico de influencias. En este caso se aplica a cualquier persona que, invocando influencias, recibe donativos u otro beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario público. Y enriquecimiento ilícito. Se configura cuando el funcionario público, por razón del cargo, se enriquece ilícitamente. Estos están normados en el Código Penal. Es importante que como servidores públicos, funcionarios públicos, tengan conocimiento para que también se pueda asesorar de manera correcta y evitar que se pueda cometer cualquiera de estos tipos de delitos. ¿Qué entendemos por integridad pública? La alienación consistente en la adhesión de los valores, los principios y las normas éticas compartidos para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público. Es lo que podemos entender nosotros por integridad pública. ¿Y por qué debemos promover un sistema de integridad coordinada e integral? Es esencial contar con un sistema de integridad pública eficaz, integral y coherente. En particular, la buena práctica indica la importancia de aclarar las responsabilidades institucionales dentro del sector público al establecer responsabilidades claras. Los componentes básicos de una política de conflicto de intereses están ya desarrolladas. Aquí les estamos compartiendo un cuadrito para que ustedes puedan ver la secuencia y la importancia, que es la definición. Primero la identificación, la definición, la conciencia, el liderazgo y compromiso, la revelación adecuada, las alianzas y la evaluación y la valoración. Son cada uno de ellos elementos importantes para una política de conflicto de interés. ¿Y cuáles son los retos de integridad en nuestro país? El Código de Ética aborda también la gestión de conflictos de interés. Sin embargo, otras leyes incluyen disposiciones adicionales y la consecuentemente fragmentación del marco dificulta garantizar el cumplimiento y ofrecer una orientación clara a los funcionarios públicos. No resolver un conflicto de interés al momento de decisión, aceptar o mantener un interés privado prohibido. No informar sobre un conocido conflicto de intereses de parte de un colega y la ausencia de la solución o la gestión de conflictos de intereses. Todo funcionario y servidor público debe presentar su declaración de ingresos y de bienes y rentas antes y después de asumir un puesto, así como actualizarlo cada año. Entonces, como retos tenemos como reto tener un sistema integrado, cumplir con las normas vigentes y apostar para trabajar de manera que se pueda cumplir y evitando la corrupción que tanto aqueja a los diferentes países. Reforzar el principio de probidad y la provisión de obtener ventajas indebidas como lineamientos de integridad. La Ley 27815, Ley del Código Ética y la Función Pública, establece la prohibición de obtener ventajas indebidas para sí o para otros, mediante el uso del cargo de congresista en la República. Dicha prohibición no debe ser atendida como la materialización de un ilícito penal o hecho. Buenas y malas prácticas de la integridad en el funcionario público. Vamos a hacer un ejemplo para poder entenderlo con mucha mayor claridad. Una mala práctica de la integridad en el funcionario público. El director de una institución pública necesita personal repartir pequeños almanaques en el Ministerio Público,
y en el Poder Judicial para difundir su candidatura como decano del Colegio de Abogados. Uno de los trabajadores de su institución se negó a hacerlo y le solicitó que lo haga por escrito. El director nunca le envió el documento, pero no le renovaron el contrato. Esa es una mala práctica que no se debe hacer. Claro, como vulnera primero principios del Código de Ética y es una mala práctica limitar como funcionario público. ¿Qué es un conflicto de intereses? Es la situación en la que un funcionario tiene un interés particular, ya sea económico, político, comercial o familiar, y que se contrapone al interés público. Están obligados los funcionarios públicos a registrar su declaración jurada de intereses y de conflicto de intereses. Si eres funcionario, servidor público del Sistema Nacional de Control o de una institución pública que firmó con el Convenio de Cooperación Interinstitucional de la Contraloría de la República, efectivamente estás obligado a declarar tus datos laborales y personales, así como tu grado de instrucción, tu parentesco y toda información relevante. Los trabajadores, en este caso, servidores públicos del Congreso de la República y funcionarios públicos, están obligados a presentar sus declaraciones juradas. Si eres congresista de la República, funcionario del servicio parlamentario y asesor de la organización parlamentaria, debes presentar tu declaración ante la Contraloría al inicio, al cumplirse un año y al producirse el cese y la culminación del vínculo actual. Es muy importante, ¿no? Es muy importante cumplir con todo lo señalado por un tema de transparencia y para tener mayor información para el público, ¿no? Y sobre todo porque evita la corrupción, el enriquecimiento ilícito. ¿Cómo se promueve la ética del funcionario en el Congreso de la República? Hemos comentado ya lo que respecta a los funcionarios y servidores públicos del Congreso de la República. Ahora, en el caso de los congresistas de la República, hay un código de ética que lo hemos estado explicando y cómo funciona. En el Congreso de la República funciona una comisión de ética parlamentaria. La Comisión de Ética Parlamentaria es el grupo de trabajo especializado de congresistas en materia de ética que forma parte de la organización parlamentaria. Bueno, continuando, vamos a comentar qué es el procedimiento de investigación de la Comisión de Ética del Congreso de la República, que es exclusivamente para los congresistas de la República. Esto se inicia con la presentación de una denuncia, que tiene que cumplir los requisitos del artículo 27 del reglamento de la Comisión de Ética, del Código de Ética. Luego pasa a la calificación de la denuncia. La denuncia, la calificación, tiene un plazo de 20 días hábiles de presentar la denuncia. Se indaga si el hecho denunciado amerita o no una investigación. En el caso que amerite, se continúa con la investigación, y en el caso que no amerite, se archiva la denuncia. Una vez que se califica la denuncia y es admitida, va a pasar a lo que es la investigación. La investigación es el proceso más largo en esta etapa, que va a darse un inicio a esta investigación, posteriormente un descargo. El plazo para el descargo es de 5 días hábiles para presentar este descargo. Luego viene una citación a la audiencia, tiene un plazo de 5 días hábiles para citar, y luego viene la audiencia. El plazo para la audiencia es de 30 días hábiles para realizar la audiencia. Eso es con lo que respecta a la etapa de investigación.
Una vez que han realizado toda la investigación, viene la resolución final. La resolución final, el plazo es de 20 días para poder resolver. Si es fundada la sanción o es infundada. Si es infundada, ya es de esa denuncia, y en el caso de ser fundada, esta puede ser apelada, no muchas veces se ve este caso, y de lo contrario, pasa al pleno, que es la última instancia para que vea los casos de las denuncias de la Comisión de Ética.